Bueno, pues como no hay novedades, nos vamos a ir a la guerra, a ver si desde allí nos cuentan novedades. A ver si hay paz o no. Está en Leópolis. Está en Leópolis, Alberto Rojas. Alberto Rojas, muy buenos días. Enviado especial del Mundo. Alberto. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, cuéntanos la última, como no pasaba nada, pero pues todo lo que aparece hoy en las crónicas de la guardería, y sobre todo me ha impresionado mucho, para los que piensan que esto se olvidará, que los niños hacen ejercicios de guardarse en refugios antiaéreos a diario en la guardería. Esos niños no van a ser rusos jamás. Y esto algunos no lo entienden. Después de 3 años de guerra, los niños que sobreviven hasta en las guarderías, que están ya, digamos, sujetos a una disciplina militar. Eso es. A ver, los ucranianos nunca van a perdonar a los rusos por lo que han hecho. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Desde 2022, desde que empezaron los bombardeos a larga distancia contra las ciudades, en todos los centros educativos se ha educado a los niños de una manera disciplinada y casi militar para que en cuanto suena la alarma bajen todos al refugio de manera ordenada, silenciosa y en calma. Por tanto, lo que salvó ayer a estos niños de la guardería de Kharkiv fue exactamente ese protocolo, porque cuando cayeron estos 3 drones Shahid sobre la guardería ya estaban todos a salvo. Esto de los drones, recuerdo que hablamos, y tú contaste, hay una mutación en la guerra que no se enteran ni los militares, ni por supuesto los medios. Los medios de la guerra han cambiado. La guerra no. La guerra es una guerra de conquista, de exterminio, y van a eso. Pero también la resistencia no es tan cara, no exige el armamento tradicional, exige un tipo de armamento nuevo, pero al final lo que exige es una voluntad de ganar o de luchar. Y lo asombroso es que después de la última humillación, que ya es la enésima, luego se humilla el solo Trump y tal, de Zelensky, pero el plan este de los 12 puntos, que no es más que resistiremos, por resumir, esto técnicamente, ¿cómo se hace? Porque fíjate que estás hablando, en otro sitio hubiéramos dicho 3 bombas, hace 3 años hubiéramos dicho 3 bombas cayeron guiadas, 3 misiles. Ahora estamos hablando de un tipo de dron específico, con memoria, que va dirigido, pero que los otros han conseguido ya, de alguna manera, descifrar y se pueden defender y salvan a 50 niños. ¿Cómo está en la vida cotidiana no solo ese deseo, que es evidente, sino esa capacidad de resistencia con todos los vaivenes en Nueva York, en Washington, en Bruselas, y según las declaraciones de los últimos 10-12 puntos que de las dos maneras se han publicado? Aquí el 80 o 90% de los muertos ya son por drones. La guerra se ha robotizado por completo, se puede atacar al enemigo a larga distancia y de hecho se hace a diario. Durante los años que ha durado esta guerra hemos entrenado nosotros en los países occidentales a los soldados ucranianos y realmente me decían unos militares españoles, no, deberían ellos entrenarnos a nosotros porque la guerra que nosotros podemos librar, los países occidentales ya ha cambiado. Nosotros estamos preparados para una guerra que ya no existe porque con una tecnología muy barata y fácil de exportar ya ha cambiado por completo la guerra y Ucrania es capaz de resistir no con grandes gastos militares, sino con estos drones de 500 euros que son capaces de reventar un tanque que vale $4 millones, por ejemplo. Incluso han llegado a derribar helicópteros. ¿Qué quiero decir con eso? Que deberíamos rápidamente revisar en qué cosas estamos gastando el dinero, porque los drones no solo han venido para combatir guerras, sino para hacer una gran disrupción, por ejemplo, sobre el tráfico aéreo. Es lo que estamos viendo ahora que está haciendo Rusia o aliados de Rusia o proxies de Rusia en los aeropuertos europeos. Esto puede causar enormes problemas a largo plazo si no se ataja de alguna manera, porque cualquiera ahora mismo puede volar un dron, cobrar en criptomonedas y hacer que un gran aeropuerto esté cerrado durante días. Eso es lo que nos viene y no sé si estamos preparados para eso. Bueno, las famosas guerras híbridas que algunos se han negado a reconocer. Es evidente, pero si hasta el avión de la Ursula von der Pony ya además da la impresión de que Rusia se divierte enredando. Bueno, si quisiera derribar el avión, lo derribaría, no, molesta, interrumpe la circulación, etc. Pero al mismo tiempo da la impresión, digo, eso no sé cómo se ve desde allí, que de todas maneras
Putin muy chulo, engaña siempre a Trump, Trump cae siempre el imbécil, es así, no tiene remedio, pero claro, ya no tiene más remedio que actuar, porque se burla de él y eso sí que le molesta. Pero que todo esto son como juegos de guerra, porque tampoco Putin puede ir más allá. Es decir, Stalin sí quería ir más allá. No ha conseguido ganar esta guerra. Claro, lleva 3 años y medio y sigue sin conquistar Ucrania, porque sigue sin conquistar Ucrania. ¿Esto te da la impresión de que esto se puede eternizar o mientras viva Putin pues vamos a estar en el tira y afloja híbrido? Aquí la gente se ha preparado para una guerra larga. Nadie confía en las maniobras apaciguadoras de Trump. Como tú dices, esto es entrar en bucles extraños en los cuales Trump se enfada, luego Putin le llama, rebaja todas sus expectativas de actuar contra Rusia, luego de nuevo Trump se da cuenta de que lo ha engañado, entonces vuelve otra vez a enfadarse. Esto es un bucle en el que llevamos 8 meses en los que ha seguido muriendo la gente aquí en Ucrania y sin que nadie realmente sepa cómo parar esto. Entonces, yo detecto 5 escenarios ahora mismo. Uno probablemente es que la guerra continúe al menos un año más, otro que Trump acabe consiguiendo una paz, que sería una paz, por desgracia, precaria, otro que la guerra de alguna manera se extienda a algún país de la OTAN, por ejemplo Estonia, y eso ya nos han advertido varios servicios de inteligencia que puede pasar. Otro sería que los países europeos aliados de Ucrania se cansen de apoyarla y por tanto llegue un momento en el que Ucrania no pueda seguir la guerra y tenga que negociar en una condición de inferioridad. Y la última, que también es posible, es que la economía de guerra rusa acabe por descarrilar. Ya estamos viendo síntomas preocupantes de sobrecalentamiento en esa economía y que Rusia tenga que bajarse de esas pretensiones maximalistas y tenga que negociar de buena fe. Estos son los 5 escenarios que yo veo ahora mismo. Y lo que ha hecho Rusia atacando una guardería, que no es precisamente una instalación militar, ¿cómo lo interpretas? Es decir, ¿nos acerca a cuál de esos 5 escenarios? ¿Qué pretende en el fondo con eso? Ellos, vamos a ver, Putin repite una y otra vez el mismo patrón. Cuando sucede algo que frustra los objetivos de Rusia, y por ejemplo el hecho de que la reunión de Budapest se haya pospuesto, es una manera de... porque él contaba con esa reunión para seguir ganando tiempo. El hecho de que ya esa reunión no se celebre es malo para él, malo para su aliado Orbán. Eso de alguna manera es un problema para Rusia. Entonces, cada vez que sucede algo así lo paga con la población ucraniana. Es un patrón, o bombardea un hospital, bombardea una guardería, bombardea un colegio. Lo suele hacer habitualmente y la población ucraniana lo sabía. Sabía que una vez que se anulaba esa reunión en Budapest, él iba a hacer un acto sangriento en algún punto. ¿Y el siguiente paso, entonces, cuál será? Pues en realidad nadie lo sabe porque ahora hemos llegado a un punto que no había sucedido todavía, que era que Trump ponga por primera vez unas sanciones que no sabemos la profundidad de estas sanciones, pero es la primera vez que hace algo contra Rusia desde enero, donde empezaron esta caótica negociación que inició él mismo. Entonces, no sabemos cómo va a reaccionar Putin, si Putin no le va a dar ninguna importancia y va a seguir con esto, o Putin va a levantar la voz y a crear algún tipo de escalada contra Estados Unidos. Yo creo que no lo va a hacer, evidentemente, pero no lo sabemos. Da la impresión de que, no lo sé, tú nos los dirás, ¿no?, que la convicción última de los ucranianos, del pueblo ucraniano, más allá de la solución internacional que se tome o diplomática, como queramos llamarlo, es que ellos tienen la firmeza de que están muriendo en una guerra, pero es que la única alternativa es el exterminio lento de una nación sometida a una potencia ocupadora al servilismo, a la esclavitud permanente futura, en la que puedan quedar en virtud de una solución internacional de la que Rusia no respetará, ¿no? Y respecto a la respuesta militar, que efectivamente como la tecnología, ¿no?, el abaratamiento de la tecnología permite, digamos, respuestas o reacciones o ofensivas que antes hubiesen sido imposibles, ¿qué posibilidad hay de que una parte del pueblo ucraniano, siga un poco, no sé si de manera inmediata, pero futuro, en la guerra, lo que hemos
conocido siempre como una guerra de guerrillas, aquello que se inventó en España en 1808 como respuesta igualmente a una ocupación militar de una potencia extranjera, en la convicción de un pueblo en que sabe que es que no hay futuro de entendimiento con la potencia que te ha invadido. ¿Cómo es la conciencia última del ucraniano medio no sobre el escenario inmediato de si esto se para ahora o no, sino sobre el horizonte, el futuro del país, ¿no? y de su autonomía y de su independencia respecto a Rusia, al enemigo ruso, que va a seguir siendo su enemigo, estén en guerra o no? Pues nos tiene que quedar claro una cosa: Ucrania no va a rendirse. Esta guerra iba para 3 días, luego para 3 semanas, luego para 3 años, vamos camino del 4º año y Ucrania no se ha rendido. Las condiciones de la guerra, claro que han empeorado, la gente está muy cansada, pero es que la alternativa es la desaparición, no solo de Ucrania como país soberano, sino de la identidad ucraniana. ¿Qué pretende Putin en último término? No solo poner un líder títere al frente del país, sino desucranizar Ucrania, volver a rusificarla, acabar con el idioma ucraniano, acabar con todas esas cosas que componen la nacionalidad ucraniana. Él dice que Ucrania es un país artificial, pero ningún país que es artificial, que no tiene ningún tipo de identidad propia, hubiera aguantado 4 años de guerra contra una potencia nuclear de la fuerza militar de Rusia. Solo cuando es un país cohesionado, que tiene una idea clara de su identidad, se puede soportar lo que Ucrania está soportando ahora mismo. Alberto, en esto tiene mucho que ver el secuestro de miles de niños ucranianos por parte de Rusia. El efecto Melania Trump, me interesa que nos des tu interpretación y el efecto sobre todo que está teniendo la figura de la mujer del presidente Trump y su intervención en esa recuperación de esos niños secuestrados. Mira, creo que la intervención de Melania Trump es mucho más importante de lo que nos están diciendo para cambiar la mente de Donald Trump. ¿Por qué te lo digo? Yo no creo que sea tan importante en la recuperación de niños. Por supuesto, cada niño que se recupere es importante, pero creo que han sido hasta ahora 8 de 19.000 niños secuestrados. No es mucho, pero ella tiene la capacidad de hablar con su marido y de colocarle la idea de lo que están haciendo realmente los rusos aquí en Ucrania. Cada vez que hay un bombardeo y mueren niños, tengo la sensación de que es ella la que le transmite esa información a Donald Trump. Y Donald Trump, porque luego él lo dice, incluso lo tuitea. Eso me dice te iba a decir, Melania que hoy han muerto. Él lo confiesa. Me ha mandado Melania una foto. Es que es verdad, exactamente lo que dices. Él es una persona a la que le cuesta prestar atención más de un minuto a algo. De hecho, confesaba Tulsi Gabbard, que es la encargada de la CIA ahora mismo, que tenía que hacerle unos vídeos del tipo Fox News de un minuto con los briefings de seguridad nacional, por ejemplo, porque él era incapaz de escuchar o de leer algo y estar concentrado más de un minuto. Tienen que hacerle un vídeo resumen para que él lo entienda. TikTok. Pues imagínate, él no lee noticias ni ve noticias, pero sí que escucha a Melania. Y Melania ha ido metiéndole en su mente lo que realmente está pasando aquí con la población civil. Por tanto, creo que es muy importante. Bueno, es que Eslovenia, cuando hablamos de Ucrania, de Eslovenia, estamos hablando de la Europa central, la Mitteleuropa, que es la Europa de verdad, la Europa no comunista, que una y otra vez han querido con el asiatismo los rusos liquidar, que va desde Polonia hasta Rumanía, y que no acaban de poder liquidar. Cuando invaden Checoslovaquia, llegaban rusos que venían de Siberia y les disparaban los ascensores. No habían visto hasta Praga, no habían visto un ascensor. Pensaba que se abría la puerta y era el enemigo, y era la puerta del ascensor. Es decir, hay unas diferencias culturales radicales. Y en Rusia, en el Partido Comunista, siempre ha habido esa tentación. Hay que rusificar, que es asiatizar, es decir, acabar con la parte europea, que es Europa, si es que Polonia es Europa, como lo es España. Y lo que cuenta de Ucrania, Alberto, es muy importante. Ucrania es un país rarísimo, porque es una inmensa llanura, de ahí su bandera, ¿no? O sea, el cielo y el trigo. El trigo es la gran digamos, la gran bodega, abastecimiento de toda esa zona del mundo, que es inmensa. Pero al mismo tiempo, en la guerra civil, cuando llegan los bolcheviques al poder, hay una novela maravillosa de Chávez Nogales, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que cuenta todas las veces que entran y salen en Kiev. Ahí hubo un anarquista llamado Magno, que era un tío que medía 1,30, muy guapo, y que
que es que conquistó Ucrania, y Ucrania es bastante más grande que España, o sea, pero es que hubo ejércitos verdes, blancos, rojos comunistas y rojos anticomunistas, anarquistas de una ferocidad que ni en España la CNT. Es decir, Ucrania ha producido, porque es un país como Cuba, que produce cosas, historias, tiene una literatura excelente muchas veces en ruso, pero sobre todo políticamente ha producido unos fenómenos populares, como el caso de Magno y tal, recuerda mucho efectivamente la guerra de independencia española. Y yo creo que con esa parte de Ucrania no ha contado nunca Putin. Es decir, Putin, que pensó que como eso es llano, lo iba a conquistar. No, es muy difícil porque la mente ucraniana se ha macerado en tantos dolores, crímenes, claro, masacres, con nuevo. nazis soviéticos, que no les pilla nada nuevo. Claro, nada de esto es nuevo, viene de muy atrás, ¿no? Oye, Incluso... y lo de Estonia, perdona, Alberto, ¿por qué decías lo de Estonia? Porque a mí el otro día, hace 3 o 4 días, alguien me mandó también en Estonia una movilización general. Están en movilizaciones populares, como está pasando en Suecia, en Finlandia, en Polonia, por supuesto. Es decir, estamos hablando de movilizaciones de verdad, la gente que mañana nos pueden invadir los rusos. ¿Por qué Estonia? Porque Estonia tiene parte de su población, tiene una parte de población rusa, y ya desde Moscú estamos viendo esos movimientos propagandísticos que vienen a decir que la población rusa en Estonia está siendo perseguida por el gobierno estonio de la misma forma que lo hizo en el Donbass. En el Donbass decía que había un genocidio contra la población rusa o ruso parlante que vivía aquí en Ucrania, y por tanto eso motivó su intervención a favor de estos rebeldes, que en realidad no eran rebeldes, era gente que había mandado el mismo Putin hacia el Donbass para invadirlo. Y estamos viendo esos movimientos propagandísticos ya que anticipan una operación, no sabemos de qué tipo, si una operación híbrida, para poner en jaque o poner a prueba a la OTAN el artículo 5. Es decir, imagina que Rusia pueda invadir una isla del Báltico, por ejemplo, o la ciudad de Narva, que es una ciudad donde vive la mayoría de la población que vive ahí es rusa, y pueda invadir esa población. ¿Qué va a hacer la OTAN? La OTAN va a iniciar una guerra con Rusia por una isla del Báltico, como por ejemplo pasó con Perejil, con la isla Perejil. Aquí tienen claro que Rusia no va a abrir una guerra directa contra la OTAN, pero sí puede iniciar en 1 o 2 años algún tipo de operación pequeña y localizada que ponga a prueba la OTAN, la unión de todos los socios y la capacidad del artículo 5 de aunar y poner en marcha una misión militar para echarlos de algún sitio. Bueno, pues es lógico, cuando no ganas un frente abres otro. Claro, las tentativas estas y provocaciones, y luego cuando conoces bien a tu adversario... Y a la televisión. Alberto está moviéndose muchísimo por el país, por el inmenso país. Yo no sé si nos puedes adelantar, ahora estás en Leópolis, hacia dónde te diriges y qué tienes previsto abordar en los próximos días, Alberto. Pues mira, ahora mismo estoy yendo a una cárcel llena de soldados rusos para entrevistarlos. En este momento, por eso escucháis ruido de coche. Y bueno, mañana mismo ya volveremos a la capital y de ahí al Donbass a contar estas batallas en las que está muriendo muchísima gente. Ahora mismo probablemente es uno de los picos con más muertes de soldados desde que la guerra empezó, pues en la zona de Pokrovsk más o menos. Pues seguiremos leyéndote, por supuesto, y hablando en cuanto podamos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Federico. Es la mañana. Es radio.